Licenciado, buenos días. Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días. Licenciado, buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. Bueno, vamos a tratar de ser un poco ágiles para ir terminando con los temas correspondientes al día de hoy y si es posible ya las siguientes clases tratar de tomar una evaluación. Recuerden que estamos en una modalidad intensiva y no podemos detenernos mucho. Por eso tampoco el día de hoy algunos me pedían vacaciones, no se puede. Y también me estaban pidiendo de parte de secretaría que tome asistencia, así que al final de la hora voy a tomar asistencia uno por uno, no como siempre hago, con la finalidad de que, bueno, de ver cuántas personas asisten. Ok, entonces vamos a matemáticas, primero de bachillerato. Estábamos viendo justo lo que era racionalización de números enteros. Vamos a Buenos días, licenciado. Buenos días. Vamos a continuar con el siguiente tema que corresponde a, les comparto la pantalla para que puedan, igual ustedes en su libro de matemáticas, pueden ir revisando, observando el contenido que vamos a ver. Ok, listo. Entonces, el día de hoy, como les decía, vamos a ver racionalización, pero... Ok, ahora sí, veamos cómo nos va. A ver, Buenos días, licenciado. buenos días. Licenciado, Sí, buenos días. buenos días. Ok, como les mencionaba, estamos en matemáticas, bueno, el módulo, estamos viendo ya algunos temas, recuerden, estamos comenzando con la unidad 1, números reales, y nos toca ver lo que es el día de hoy, el tema, bueno, justo vimos, bueno, radicación ya vimos, resolución de expresiones algebraicas también ya vimos, estábamos viendo lo que era, y esto es lo que nos toca el día de hoy, radicación, ¿dónde está? Radicación. Bueno, división, perdón. División de números de polinomios. Ese fue el último tema que vimos. Y ya vimos radicación hace unas semanas atrás. Ok, entonces con esto terminamos el tema y vamos al tercer tema, medidas de tendencia central y de dispersión, que ya corresponde a estadística. Ok, ¿a qué hace referencia estadística? Estadística hace referencia a que nosotros como personas, y más aún cuando estudiamos matemáticas, o también se implementa cuando tenemos algún negocio, algo que investigar, por ejemplo, ahora que está de moda esto del fútbol, saber, por ejemplo, si va a ganar o no va a ganar Ecuador el día de hoy. Entonces vamos a hacer preguntas, a recabar información. Y para ser un poco breve en esto de la estadística, después de tantos estudios, se ha demostrado que por lo general, Licenciado, ¿en qué página? Disculpe. ok, no hay problema, justo estamos en la página 20 del libro de matemáticas, tercer tema, medidas de tendencia central. Ok, entonces, como les decía, a lo largo de todos estos años que se han hecho los estudios, se ha descubierto que por lo general se sigue una gráfica, todo dato sigue la siguiente gráfica, es como una campana, algo así, ¿sí? Todo dato, por ejemplo, esto se descubrió en la Segunda Guerra Mundial, cuando querían hacer un registro de cuántos muertos había por cada día, ¿sí? Entonces se descubrió que había en determinadas horas más cantidad de muertos que en otras, pero todo, por ejemplo, si yo hice la estadística, como les decía, de quién piensa que va a ganar Ecuador o va a ganar Qatar, nos va a dar algo similar.
¿Ya? Entonces, ¿qué es las medidas de tendencia central? Las medidas de tendencia central, cuando usted escucha, van a ser tres. Eso quiero lo primero que se acuerde. Y ya lo demás es información adicional. También vimos en básica intensiva este tema un poquito. La primera y más conocida es la que se representa con X media, ¿sí? Iba a decir mediana, pero no es mediana. Es déjeme ver el nombre correcto que usan aquí el libro porque tiene varios nombres. Ok. La, bueno, amplitud es la de, aquí está, la media, mediana y moda. Sí, se usan los mismos nombres que usábamos en básica intensiva. Entonces, la media se simboliza con X y una rayita en la parte de arriba. Esto es media. Luego tenemos la mediana y la moda. Estos son las tres unidades de tendencia central. ¿Qué nos dice cada una de ellas? Por ejemplo, la media me dice cuál es justo la mitad de la gráfica. En este caso, como es simétrica, es decir, hay la misma cantidad de los dos lados, la media va a ser justo aquí. ¿Ya? No siempre va a caer en la mitad, porque va a haber gráficos, por ejemplo, que suponiendo ya, este es el eje, ¿ya? Entonces, si usted ve, va lineal, lineal, hasta que empieza a crecer y decrecer, ¿ya? Y vea, esto. Entonces, si yo hago justo en la mitad, no me va a hacer la mediana ahí, porque la mediana no está ahí, no está el pico más alto ahí. ¿Dónde está el pico más alto? Acá, al extremo. Entonces, vean, la media no siempre es a la mitad. Depende del gráfico, puede caer al inicio, al final. En este caso, cae al final, pero esa es la media. Justo donde está el pico más alto de los datos. Eso, bueno, ya como dato general. La mediana. ¿Cuál es la mediana? Esa sí, es justo donde está en la mitad. Puede estar al inicio, al final, eso sí, siempre en la mitad. Aquí sería aquí en la mitad y aquí coincidiría con la mediana, perdón, con la media. Entonces, media, donde se repiten los datos. La mediana, justo en la mitad, y la moda es la que se repiten más veces los datos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo rápido. Teníamos 1, 1, 2 y 3 ya, suponiendo que nos salen estos datos. ¿Cuál es la moda aquí? La moda es 1. Es el dato, el valor que más veces se repite. Eso vimos justo en básica intensiva al finalizar el año, fue de los últimos temas. Y para ver si se acuerdan, ¿qué pasaba o qué pasa si yo tengo los siguientes datos? Por ejemplo, si tuviera 10, 11, 12, 12, 13 y 13, estos datos que están aquí. ¿Cuál sería la media, perdón, la moda en ese caso? ¿Cuál sería la moda? El 2 y el 13. Eh, El 12 y el 13. ok, gracias. Es lo que necesito saber aquí más es, ¿puedo tener dos modas? Esa era la pregunta que también les hacía o me hacían ustedes. Profe, ¿qué pasaba si se repite dos veces? Por ejemplo, aquí en este caso el 12 se repite dos veces y el 13 se repite dos veces. ¿Puede darse este caso? ¿Se acuerdan? ¿O no hay como, o no se puede dar ese caso? Creo que sí, licenciado. Ok, Con la música, por favor, haga Que la silencio. tambulla. están ya, No, están justo ya con la con la música, pague. inauguración del mundial. No pasa nada, como digo, pero la respuesta de la compañera está muy bien. Se puede dar el caso, y no solo con dos, se puede dar con tres, con cuatro. Eso ya van a ver en química, en física este año, se llaman prefijos. Por ejemplo, cuando yo tengo dos, ya vimos también en polinomios. Por ejemplo, aquí podría yo llamar a esto, se llama, el nombre correcto es bimodal, pues que se repite dos veces. Bi, recuerden que significa dos, binomio de oro, binomio, y así. Si estuviera tres, trimodal, y así sucesivamente. Sí, pero por lo general no pasa del 2 y del 3, y los ejercicios que tiene el libro tampoco se dan. Ok, esa es la parte fácil, la moda. Lo que se complica es en la media, así que esa vamos a practicar un poco. Y también podemos utilizar la calculadora para hacer estos ejercicios. Ya vamos a este año vamos a aprender a hacer con la calculadora. ¿Por qué? Porque se hace complicado hacer esto a mano, pero a la calculadora también hay que saberla usar. Recuerden el anterior año lo que nos pasaba, podían utilizar todo lo demás, pero no podían ingresar los datos o ingresaban mal. Entonces, este año también, como ya tienen física, ya se deben haber dado cuenta, y química también, bueno, más física, se deben dar cuenta que es bastante importante el uso de las
calculadoras, o bueno, no sé si usarán calculadoras en física. Ok, vamos al ejemplo del día de hoy, vamos a la página 22, pero estamos un poco perdidos. Lo que nos va a tocar hacer siempre se llama una tabla estadística. ¿Qué es una tabla estadística? Una tabla estadística es... Una pregunta. Claro, dígame. Disculpe, quería preguntarle, ¿mediana es donde inician los datos, era? No, la mediana es justo en la mitad. Por ejemplo, yo puedo tener un gráfico cualesquiera. Por ejemplo, supongamos este. Algo así, ya. Que comienza aquí y comienza acá. La media es justo en la mitad. En la mitad, no importa si la mayoría de datos se encuentra al inicio o se encuentra al final. Puede ser el gráfico que sea, la mediana es justo en la mitad. Justo en la mitad. Aquí, justo aquí. Este sería la mediana. En cambio, la media es la que más veces no, perdón, la moda sería la que más veces se repite. En este caso, coincidiría con la mediana. Por eso no digo, eso es algo que vamos a ver. Hablando en términos que sí usan ustedes, por ejemplo, que ya usamos en matemáticas, estos gráficos por lo general ya usarán en tercero de bachillerato, o bueno, en ciclos superiores. Lo que usamos y van a ver este año, por ejemplo, es este ejemplo. Entonces, yo como encuentro la mediana, recuerden, íbamos eliminando extremo a extremo y vamos hasta quedarnos en la mitad. Por ejemplo, se elimina el 1 con el 6, el 1 con el 4. ¿Y cuál ha sido la mediana de estos datos? La mediana de estos datos ha sido el 3. Sí, vean, 3. eso, exacto, era todo. Por eso digo, eso ya vimos en básica, pero les voy a volver a recordar porque es bastante utilizado en matemáticas, ¿sí? Entonces vamos al libro. En el libro tenemos en la página 22 los conceptos. Como digo, aquí está escrito lo que usted quiera. Más que los conceptos, yo en las evaluaciones, en las pruebas, le voy a tomar ejercicio. Así que ponga atención donde dice ejemplo. Hay la moda mediana aritmética y media aritmética y mediana de la siguiente tabla estadística. Justo lo que les decía y lo que les estaba comentando. Esto que tengo aquí se llama tabla estadística. ¿Por qué? Porque aquí voy a encontrar agrupados o representados los datos que me dan. Por ejemplo, esto podría ser las notas del examen de matemáticas, la nota de goles que hacían los jugadores, lo que usted quiera puede ser estos datos. Entonces, ¿qué valor me están dando aquí? Por ejemplo, están dando 7, 8, 9 y 10. Otra facilidad de la tabla estadística, bueno, aquí no creo que está cómo hacer una tabla estadística, y eso voy a explicarles, porque eso es lo más importante de esta parte. Ok, ustedes están acostumbrados y se deben haber dado cuenta, el anterior año trabajamos de esta manera, como estaba. Voy a hacer justo el ejemplo que está en el libro también. 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12. Trabajemos con esto ya, hasta el momento. Ok, entonces aquí tengo datos. Es fácil trabajar con estos datos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la mediana, perdón, voy eliminando. Pero imagínense que ya no tengo simplemente 10 datos, tengo 100 datos, tengo 1000 datos, que ya es más complicado. Entonces, para hacer eso, convertimos estos datos en una tabla estadística. Entonces, ¿qué necesitamos comenzar en la tabla estadística? Necesitamos poner el valor, justo lo que dice en su libro. Entonces, ¿cómo transformo ese valor? Pongo el valor que yo necesito, el dato que me está pidiendo, en este caso el 7. Luego, se llama frecuencia. Déjame ver si está frecuencia en su libro, porque como depende del libro y del que escriba, no, recuento dice en su caso. Pero también van a encontrar libros que dice frecuencia en esta partecita. En vez de recuento, dice frecuencia. ¿Ya? No importa, frecuencia o recuento, da lo mismo, son sinónimos. Entonces, ¿cuántas veces? profe. Buenos días. Entonces, ¿cuántas veces se repite el 7? Vean, aquí están los datos. ¿Cuántas veces se repite? Se repite 2. Usted puede escribir 2 veces. ¿Me decían algo? Disculpe, ¿qué página dijo? La página 22. Estamos justo en la página 22 del libro de matemáticas. Déjenme si un ratito, a veces yo también estoy a veces con otro libro. No sé, 22. Justo en la parte de la mitad dice ejemplo 1. Lo único que estoy explicando que no está en el libro es cómo transformar, porque la mayoría de veces en los exámenes les dan así los datos, de esta manera. Entonces usted tiene que transformar estos datos a una tabla una tabla estadística. ¿Cómo hace esa tabla? Pues estoy explicando. Usted va a poner el valor que le dan o que va apareciendo y va a poner la frecuencia o recuento que está en su libro. Eso significa cuántas veces se repite. Yo escribo en números porque así se usa generalmente. Si me di cuenta que en el libro están utilizando en cambio una simbología, es decir, están poniendo palitos. Por ejemplo, se usa 2, 3, 5.
Da lo mismo, son formas de representar. Hay incluso personas que usan números romanos. Eso ya depende de cada quien. Yo le aconsejo que use números. Vamos al 8, igual con el 8. El 8 es el dato que me se presenta y cuántas veces se repite en este caso. Vean, vuelve a repetirse 2 veces. Y así voy haciendo con todos. El 9 sería igual 2 veces, el 10 sería 1 vez y el 11 igual 1 vez. Y así voy haciendo, vean. Así voy armando la tabla estadística. ¿Por qué es necesario la tabla estadística? Ya vamos a ver. Pero antes de pasar, ¿entendido hasta aquí? ¿De dónde salió? O sea, significa que si yo hiciera esta tabla estadística que está en su libro, tendría que escribir el 7 ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces tendría que escribir el 7? 2 veces. Dos Bueno, veces. 14. 5, licenciado. Muy bien. Tendría que escribir 5. 5, licenciado. Eso. ¿Y el 8 cuántas veces? 4. El Eso, 4. 4, licenciado. Hasta ahí voy a dejar la Sí, tabla. 4. Eso, muy bien. ¿Por qué voy a dejar la tabla así? Porque como les dije, si usted se pone, vean, a armar la tabla o los datos con estos valores, se hace larguísimo los datos. Y mejor, para no hacer tantos datos, ¿qué hago yo? Eso se llama agrupar datos. Y por lo general, usted si busca en internet o en libros, esto ya se llama tendencias, medidas de tendencia central de datos agrupados. Esto, si usted quiere profundizar, quiere buscar en internet, así es el título. Medida de tendencia central de datos agrupados. Ese es el nombre correcto de este tema que estamos ya pasando. Antes vimos datos sueltos, se podría decir solos, y en este caso se llaman datos agrupados. ¿Listo? Entonces, esa es la explicación para que se entienda de dónde sale esa figurita, de dónde sale el cuadro que está en su página 22 del módulo. Y vamos ahora sí a pasar a calcular la frecuencia, perdón, la media, que es el primer tópico, el primer aspecto que tenemos que buscar. Ok. En este caso también están haciendo esto, iba a decirles. Aquí lo más fácil sería encontrar la moda. ¿Cómo encuentro la moda en datos agrupados? Se va a su tabla, en este caso la que está aquí, busca la que más veces se repite. O sea, ¿cuántas veces se repite? Vean, justo es se podría decir, esta columna, la frecuencia absoluta, ¿ya? Y si usted se da cuenta, la frecuencia absoluta es simplemente escrito en números, lo que está escrito con rayitas, con palitos. ¿Sí ven? Es lo mismo, solamente que aquí se llama frecuencia absoluta. Entonces, Licenciado, disculpe, ¿cómo tengo que buscar en internet? ¿Cómo era? ya, el dato ya que estamos viendo. Medida, tendencia. Medidas de tendencia central de datos agrupados. Así se llama el tema en general. Medida de tendencia. Ajá. En Gracias. internet, por lo general, les dan ejercicios Algo mucho más largos que esto. No hay como ningún guías. problema. El día de hoy vamos a ver ejercicios más sencillos. Licenciado. Ok, dígame. Licenciado, buen día. Un ejemplo, si fuera el valor, un ejemplo, qué sé yo, sería el 6, y el reencuentro se tenía, y la frecuencia sería, qué sé, un 20, entonces el reencuentro sería de figurar el 20. Exacto. Si usted pone a hacer, lo que me estoy dando cuenta aquí en el recuento es que están haciendo ¿cómo sería? Verán, ¿por qué les digo esto? ¿O por qué están haciendo el reencuentro? Porque por lo general en estadística usted va a hacer un estudio, va a hacer un caso. Dice, yo quiero saber cuántos buses o cuántos estudiantes cogen el bus al día. Entonces, si usted se pone a hacer los datos, a tomar los datos, por ejemplo, dicen los del Erlinda Toral, los del César Dávila, estos voy a hacer ya, mi estudio. Entonces, si usted hace, por ejemplo, esto cuando va a tomar los datos, hace uno, dice, no, pues ya van después otros, ya va el 2, no, ya subieron 3, va a ir hasta manchando y se va a ir confundiendo. Entonces, ¿qué hace usted? Para que no se equivoque y como quien va haciendo mejor la figura, ¿qué va haciendo? Se sube 1, 2, 3, 4. Si ven, es hasta más cómodo de esta forma. ¿Y qué hago después de que ya hice esto? Transformo esta notación a número. Entonces, eso es lo que está haciendo igualmente el libro. Es que, como les decía, esto de estadística nace de lo que usted hace en la vida cotidiana. Eso es la estadística, lo que usted hace. Es, por ejemplo, idea que vaya haciendo nuevamente los goles de Ecuador en el Mundial. Entonces, si usted va haciendo, pues dice, va a ser el Ener Valencia, va a ser el Dida Domínguez, ya, bueno, ya, el arquero, pues no pasa nada. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues dice, uno, mancha. Entonces, para no ir manchando, ¿qué hacen? Vamos haciendo palitos. Entonces, ya después de que tengo estos palitos, esta figura, transformo en ¿qué? En números. Sí, eso está refiriendo el libro.
Sí, pero así va a terminar el tópico aquí. Por lo general, esta parte de aquí ya no dan en tablas después. Esto ya, esta cuadrita desaparece. Este de aquí está dando solo como un inicio, como un aprendizaje de dónde sale. Pero solo vamos de valor directo a frecuencia absoluta y después ya con los que tenemos. Ajá. Eso entonces, como Aquí pregunta. te hago por una ejemplo. consulta. Claro, dígame. Por ejemplo, me quedé en lo que es el valor, o sea, de cuántos números se repiten, ¿no? Ajá. El valor que digo le pongo abajo el número. Y en la Exacto. frecuencia son cuántas veces se repite. Exacto. Y en el otro, ¿qué le hace? ¿Le suma? Ah, Yo ya, ahí eso ya me vamos a ver perdí. después. Muy bien, todavía no Ah, vemos ya. ese tema. No, no vemos. Estamos solo hasta Ah, ya. aquí. Estamos hasta de reencuentro y frecuencia absoluta. Todavía no vemos la frecuencia Ya. acumulada. Ya, pero muy bien, está muy buena ahí. Ok. Ok, entonces, entendido por qué el cuadrito del recuento, no recuento, recuento. ¿Por qué? Porque no, como les dije, para no ir manchando y la forma más sencilla de ir haciendo la tabulación de datos, de ir tomando datos, es ir haciendo hasta, ustedes han visto cuando hacen las elecciones de presidente y vicepresidente del curso, para no estar escribiendo uno, ¿qué hacemos? Las reitas, y es mucho más fácil contar, ¿sí? Y al final se transforman eso a números. Entonces, en esa primera parte, ¿entendido? Ah, y por último, como les decía, esto aparte de aquí ya no va a ir en futuro, ya no se va. Esto se desaparece, se elimina. ¿Sí? Ok, ¿preguntas? No. Ok, entonces, como les decía, ahora, antes de pasar a esta última columna, que es frecuencia acumulada, lo que les mencionaba, la medida de tendencia central más fácil de encontrar cuando ya tengo estos datos en la tabla es la moda. ¿Por qué? Porque usted simplemente busca en la frecuencia absoluta el número que más veces se repite, el número más alto, y esa sería la moda. Entonces, aquí yo me doy cuenta de la que más veces se repite es el 5, es decir, ¿cuál es la moda aquí en este caso? Es el 7. ¿Cuántas Sí. veces se ha repetido el 7? Se ha repetido 5. 5. Es 5 veces. Suponiendo que en ese de aquí en vez del 3 estaba el 8, ya no sería entonces el 7, sino ¿cuál sería aquí la moda en cambio? La moda sería el 9. El 9 se repetiría 8 veces. Cuidado, esto recuérdense, esto de aquí es las veces que se repite, la frecuencia es las veces que se repite. El valor, en cambio, es la respuesta. Es decir, cuántas veces se repitió el dato. Por ejemplo, si yo quisiera decir cierto, quisiera hacer números, podría ser el Lenin Toral, el César Dávila, como estaba haciendo el ejemplo. ¿Ya? Entonces, cuidado con pensar decir el 8 es el número más alto y la respuesta es el 8. No, el 8 es las veces que se repite el valor. Y por último, si aquí estuviera el 10, estuviera el 5, ¿cuál es la moda en este caso? ¿O no hay moda? El 10. Ya, el 10 dicen algunos. No, bueno, está entre parte bien y parte mal. El 7 mismo. El 7 mismo. Aquí la respuesta sería, aquí la tabla da un bimodal, es decir, hay dos modas, que sería el 7 y el 10. Sí puede existir dos modas, ¿sí? Cuando se repite la misma cantidad de veces, el 7 se repite, ajá, bimodal. Supongamos ya, aquí ven, el 8 también se repite 5 veces, aquí sería trimodal, es decir, el 7, el 8 y el 10 se repiten, bueno, se repiten más veces. Y por último, si el 9 tuviera 10, aquí en vez del 3 estuviera 10, ¿qué sería? ¿Bimodal, trimodal o qué sería? Bimodal. Bimodal. Trimodal. No, trimodal. Aquí solo hay una moda, porque todos son, suponiendo, bueno, borré los 5. Si estuviera así, en este caso, si estuviera así, sería solo una moda, porque ya no dejarían. ¿Cuál es el número más alto en este caso? ¿Cuál es el número más alto? El 10. El 10. Solo hay una moda, el 9. Recuerden, eso no se olvide. La moda es el número que más, el más alto. Sí, el que más veces se repite. Entonces, cuidado con pensar que es trimodal. Aquí solo hay una, que es el 10. ¿Cuándo sería trimodal? Cuando el 10 se repita 10 veces. 3 veces. 3 veces. Aquí, por ejemplo, suponiendo, aquí estuviera el 10, aquí estuviera el 10, y aquí también estuviera el 10 en vez del 5, por ejemplo. Aquí estuviera el 10. Ahí sí sería trimodal. Ahí. Eso, entonces no se olviden, pilas porque eso es. Entonces la más sencilla de calcular, la moda. Y aquí también está en el ejemplo explicado. Buenos días. Entonces vean, justo en la parte ya final está explicado la moda. En este caso es 7 porque el dato que más se repite tiene mayor frecuencia. Si es posible, resalten esa parte para que se acuerden. Y ahora sí vamos con
la media, que es la que se podría calcular. Entonces, ¿qué dice la media? La media se puede calcular de la forma tradicional o también se puede calcular ya con una forma más sencilla. Ya vamos a ver cómo se resuelve esa forma más sencilla. Ok, la forma tradicional de calcular era la siguiente. Por ejemplo, volvamos a estos datos que teníamos al inicio. ¿Qué es la media? Recuerden, hasta la fórmula de la media. La fórmula de la media era la siguiente. X es simbolizado X con una línea. ¿Alguien se acuerda qué significaba esta E chueca? Bueno, se llamaba sigma. Esta era la fórmula. ¿Se acuerdan? Hasta algunos fallaron en la prueba de quimestral por esa fórmula. ¿No? En Ok. realidad yo no he visto eso, profe, antes. Eso de ahí se llama sumatoria. Significa que yo voy a sumar todos los datos que me dan y dividir para el total de datos. Por ejemplo, si yo tuviera 5 datos, sumo. Por ejemplo, si yo tuviera 1, 2, 3 y 10 ya. 1, 2, 3, 4, ya. ¿Cómo hago la sumatoria? La sumatoria hago 1 más 2, más 2, más 3, más 10. Sumo todo eso y divido para la cantidad. ¿Cuántos datos tuve en total? Tuve 5. Y de ahí ya me sale la respuesta. Esto también tiene otro nombre, porque usted hace esto, por ejemplo, para saber su nota final. ¿Cómo llama usted a su nota final? ¿Cuál es el otro nombre de su nota final? Promedio. Promedio. Entonces, más que sepan las fórmulas, que sepan por lo menos los sinónimos. Muy bien, pero como les decía, esto es facilito cuando tengo 5, cuando tengo hasta 10 datos, es fácil. Pero lo que estamos viendo el día de hoy son datos que ya pasan de los 10, de los 20, hasta de los 50 datos. Ahí es más complicado. Entonces, para cuando tenemos cosas más complicadas, ejercicios más grandes, más extensos sería la palabra, vamos a utilizar la siguiente forma. Vamos a armar otra tabla. Vamos a hablar aquí, por ejemplo, vamos a agrandar la tabla, se podría decir. Déjame solo, le hago un poquito más grande. Ok, entonces vamos a agrandar esta tabla que tenemos y vamos a aumentar aquí, por ejemplo, entonces, aquí está. Ok, entonces le agrandamos esta tabla. Hacemos una tabla un poco más grande y esta nueva tabla vamos a escribir X por F, ¿ya? X por F, es decir, vamos a multiplicar todos los valores que nos da, es decir, esta columna 1 con la columna de la frecuencia absoluta, con esta que es NI, que dice, bueno, ahí, aunque FI es lo más correcto para utilizar. Aquí para trabajar con la misma simbología, no pongamos F, pongamos lo que les dije, N. Entonces vamos a multiplicar el valor por N. Pues multipliquemos, eso haga cada uno por usted, puede hacer en la calculadora, puede hacer a mano sería fácil, 7 por 5, 35, ¿sí? 9 por 4, ¿cuánto es 9 por 4? 36, ¿Ya? 9 por 3, 27, y 10 por 1, 10, entonces cuando usted tenga todos esos datos multiplicados, ¿qué va a hacer ahora? Lo que va a hacer ahora es sumar todos estos datos. Por ejemplo, 8 licenciado, 8 por 4 sería arriba. No sería 9 por 4. 9 por 8 por 4. 32. 32. Bueno, a veces me disculpo, yo también estoy haciendo y se me va algún dato que no me... Como hablo y escribo, se me va. Ok, lo sumemos, me quedaría 5 y 2, 7, 7 y 7, queda 14. 74. Ajá, 3 y 3, 6 y 1, 7. 7 me queda 104. Entonces, esta tablita, pilas, la que estamos haciendo nuevamente, nos ayuda bastante. ¿Por qué? Porque ahora solo tenemos que dividir el valor que nos sale para la frecuencia acumulada. Para este último dato, ya les voy a explicar de dónde sale este dato. Para este último dato que tenemos aquí, es decir, vamos a dividir 104 para 13. Eso denme haciendo ustedes. ¿Cuánto sale 104 para 13? Es decir, aquí está el promedio de este ejercicio es X media sería 104 dividido para 13. ¿Cuánto sale 104 dividido para 13? 34.66. ¿Cuánto? 34.66. No creo que salga tan 34.
Déjeme mi cálculo. A ver, para 3. Para 3 es licenciado. Para Para 13. 13. 13. Ah, ya. Ese iba a decir. Ahí sí. Ahí sí. Creo, a ver. 11.07. Ya, muy bien. 104 dividido para 13 es a 8 me sale a mí. A ver, ¿alguien más confirma que es A 8 sale licenciado. 8, licenciado. Muy bien, gracias. Entonces, esta sería la media. Y justo bien que salió esa respuesta y bien que hubo esas cosas, porque esto les va a ayudar bastante en las pruebas. ¿Por qué? Porque las pruebas, yo siempre les he dicho, profe, a veces dan la prueba el sábado y están toda la semana mascándose las uñas, diciendo, profe, ya no sé si me fue bien, me fue mal, hice bien el ejercicio, hice mal, y a veces hasta me están mandando mensajes a las 3 de la mañana, profe, no puedo dormir, ¿cómo me fue? Y a veces yo no tengo ni calificadas las pruebas. Entonces, aquí como yo veo, apenas el compañero me dijo 36, yo dije, ese valor no puede ser. ¿Por qué? Porque la media tiene que estar entre uno de estos valores. Debe ser, por ejemplo, entre el 7 y el 10. Más abajo, imposible. Más arriba, imposible. Es, por ejemplo, que usted en sus calificaciones esté haciendo el promedio y sobre 10 le salga que tiene 35. Significa que ya pasó de año y con sobra. No, tiene que estar dentro de los valores. Exacto. Por eso cuando me dice también 11, dije, no puede ser 11, porque está por encima de qué? Del 10. Y ya cuando me salió el 8, ahí sí ya dije, eso sí es un valor que puede estar como respuesta. ¿Vean? Entonces, pongan esa nota, un auxiliar. Eso les va a ayudar bastante en las pruebas. Sí, porque así mismo aplastamos mal el botón, leemos mal el dato y nos salen respuestas absurdas. Sí, yo pongo así mismo ejercicios del 2, del 3 y ya sale una respuesta 1004, le sale a algunos, otros le sale 310 y dice, profe, pero es que un numerito me equivoqué. Dice, nada, aquí en matemáticas es exacto. Pilas. Ok, entonces, de hoy en adelante, como conclusión, ¿qué vamos a hacer? Como conclusión, para ahorrarnos un poco de tiempo, vamos a multiplicar la frecuencia absoluta por el valor, sumar todo, y eso también está explicado aquí en la parte final. Es justo este pedacito que les está explicando aquí, ven. Dice, en vez de estar sume y suma cada valor, que se hace, vean, una suma bien grande, ¿qué hago ahora? Voy a multiplicar, vean, y aquí está lo que les decía, vamos a multiplicar el valor por la frecuencia, sumar todo eso, vean, multiplicamos, sumamos al final, aquí solamente que no está hecho la división. ¿Cuál era la división aquí? La división era 104 dividido para ¿cuánto? Para 13. Esta era la división que me salió al final. Y al hacer esto me sale 8. ¿Sí? Vean, pilas. Si usted quiere, y le repito, puede hacer todos los datos, sumar, primero sería desglosar la tabla, hacer los datos a mano, ir haciendo suma de cada dato y al final saca la media. No hay ningún problema, le va a dar lo mismo. Pero yo le aconsejo que no haga eso, porque se va a demorar una vida. Si en hacer ejercicios que 10 minutos usted se demoraba una hora, no me imagino ejercicios que son de media hora, se van a demorar un día y no van a poder resolver los problemas. Ok, y ya nos faltaría solo por último encontrar la mediana. Entonces, la mediana es el grupo que ocupa justo está allá al final, la respuesta final en la página 23 para los que están medio perdidos. Página 23 en la parte superior dice, la mediana es el número que ocupa el valor central. Como tenemos 13 datos, la mediana será el que ocupa el séptimo lugar. En este caso sería la calificación de 8. En este caso, hay una fórmula para encontrar la mediana y ya vamos a ver eso en la siguiente hora. Pero en este caso, ¿qué ha hecho el ejercicio? El libro, solo que no le explica directamente. Lo que ha hecho el libro es lo siguiente. Como ya tiene desglosado los datos, es decir, ya tiene aquí, vean, permítanme un ratito. Ok, perdón. Como les decía, ya tiene desglosado los datos. Vean, aquí está desglosado, está escrito todos los datos. ¿Cómo íbamos haciendo? Vamos eliminando extremo a extremo hasta quedarnos en la mitad. Bueno, yo porque estoy haciendo con ratón, estoy un poco lento. Entonces, ¿qué número me va a quedar en la mitad en este caso? El número que me queda en la mitad es el 8. El 8. Aquí viene la pregunta del millón y con eso ya para terminar la clase. Y bueno, si dice muy bien la respuesta, le doy un puntito. ¿Qué pasaba si al hacer eso me quedan dos datos en la mitad? Suponiendo que en este caso me quedaba lo siguiente, me quedaba este 8 y este 8, suponiendo. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba cuando me quedaban dos datos? ¿Alguien se acuerda qué pasaba cuando me quedaban dos datos en la mitad? ¿O ahí ya no había mediana? Dejaba de existir mediana.
¿No? Nadie. ¿Qué sería la moda, licenciado? No, El que lleva el signo más. no. ¿Qué signo mediano? No sé. Ok, lo siguiente, y con esto terminamos ya para finalizar este tema. Si supongamos, al hacer esto, me quedan dos datos en la mitad, como en este caso, suponiendo, me queda el 7 y el 8, teníamos que sumar los dos datos y dividir para 2. Eso era todo, cuando teníamos la mediana y nos quedaban dos datos. En este caso, ¿cuál sería el resultado? El resultado sería 7,5. ¿Sí? Entonces eso se hacía cuando teníamos dos, bueno, muy pocas veces se da ese caso, pero si se da para que tengan presente. También se vio en básica intensiva, pues estamos recordando. Ok, antes de finalizar ¿cómo sería? La clase. Vamos a hacer lo siguiente. Pilas, escuche, la siguiente hora entra a clases, tomo asistencia y le voy a dejar una actividad en la página que hicimos al inicio del año, ¿se acuerdan? Donde decíamos las fracciones, las sumas y restas. ¿Para qué? Para que, como algunos deben estar más pensando en otras cosas que en la clase, no se va a poder rendir bien la evaluación. Y como ayer también tuvieron una muy buena participación en las jornadas deportivas, y ya para darles ese día esas horas de descanso. Pero recuerden, tomo lista, les doy el link para que puedan resolver unas actividades en casa y con eso finalizaríamos la clase de la próxima hora. ¿Sí? Entonces, para que no digo que no hay libre, ¿verdad? Tomo asistencia, pilas con eso. Preguntas antes de finalizar. Preguntas, dudas, quejas, sugerencias. ¿No? Ok, Sí, entonces. la clase anteriormente. Licenciado, Esa división. ¿Y No qué entendí. pasa cuando lo de la... ¿Cómo se llama esto? Cuando se repite muchas veces el valor transformado de... O sea, No, el no número pasa de veces nada. repetido. Es cuando, muy bien, muy buena pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en esta tabla aparece O sea, así, lo está, mismo valores? ya se repite, digamos, del Exacto, 7 se repite 5 5, el 8 es mismo 5, el 3, el 9 es mismo 5 y el... O sea, cuando todos son iguales ya, se repiten la misma cantidad. exacto, no pasa nada. Suma. Simplemente ahí Igual sería, se suma. exacto, igual se suma. Aquí sería tetra, ¿no? Tetranodal. Recuerden que tetra significa 4, es decir, que tiene 4 modas. Se puede dar. Muy pocas veces se repite. ¿Por qué? Porque es como si yo dijera que al hacer el estudio, yo me puse, transformamos esos números en datos. Por ejemplo, el de Linda Toral, el César Dávila, la República del Ecuador y Ciudad de Cuenca. Ya, esos son los colegios. Si usted me dice 5 estudiantes van con churros, ya, suponiendo que está investigando usted. Es algo poco probable que suceda eso, ¿ya? Eso es lo que usted me está diciendo, que es algo poco probable. Por eso es que aquí el libro pone datos al azar, porque casi nunca se repite eso. O decir que cuando usted está haciendo un estudio, siempre le va a salir los mismos datos. Es decir, que todo colegio va a tener la misma cantidad de alumnos. Y no es. El Lelín Natural a veces tiene más estudiantes que el César Dávila. ¿Y qué pasa? Muy buena pregunta. Por ejemplo, si usted empieza a hacer el INE, que ahorita está haciendo de moda el censo, imagínense que aparezcan datos repetidos. El jefe, ¿qué le va a decir? Oye, usted me está inventando los datos, no está yendo a las casas, usted está haciendo se está inventando. Entonces, sí, eso es lo que quiere decir. Exacto. Entonces, vean, esa es una forma de saber. Es como que venga su marido o su esposa todas las semanas con la misma cantidad de gasto. Entonces vas a decir, no, pues estás quitando, te estás cogiendo el dinero o algo, no sé, quién sabe, ¿no? Porque es poco Fernando Ramos. Exacto, es poco creíble. Exacto, pero muy buena Ese pregunta. compañero Costa ya está ya. Pues sí, se da, pero es muy poco creíble. Pero está bien, muy buena pregunta. Entonces nos veríamos a las 9:20. Un buen día, éxitos. Gracias, profe. Gracias.